Buenas tardes. ¿Sí me escuchan un comprendido, por favor? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Paso a compartirles mi pantalla. Muy bien. Ante todo, bienvenidos. Es una cosa muy buena volver a compartir las clases con los alumnos. La verdad que supongo que comparto también con los demás profesores la expectativa de poder volver a reunirnos, ¿no? Ya en presencial, con los pacientes aquí en los hospitales. Espero que lo que les viene del curso les sea útil. Estoy segura que en muchos aspectos se estarán satisfechos y en otros aspectos se quedarán con la miel en la boca para poder evaluar a los pacientes como corresponde, ¿no? Que es lo que completa nuestra formación como médicos. Bueno, el tema a tratar el día de hoy, diagnóstico, clasificación y tratamiento de la diabetes mellitus, está siempre en revisión, ¿no? En el último año se han propuesto algunos cambios respecto a lo anterior, al estándar de cuidado de la diabetes. Pueden ustedes revisarlo en el Diabetes Care anualmente. En enero se proponen los cambios basados en la literatura con la que se cuenta, ¿no? Los puntos a tratar en esta clase los tenemos aquí. Una breve introducción, la definición, los criterios diagnósticos de diabetes, la clasificación y el tratamiento farmacológico, en donde hablaremos de las generalidades, los tipos de fármacos y el esquema individualizado, que es un consenso que se llevó a cabo ya en 2019 entre la Asociación Europea del Estudio de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Como siempre, vale la pena recordar todo el impacto de la diabetes en la salud, ¿no? Este impacto, por supuesto, ha sido estudiado persistentemente en países desarrollados, pero no debemos perder de vista que en nuestro medio la diabetes cobra caro, ¿no? Es, por ejemplo, la sexta causa de ceguera en nuestro país, es la primera causa de enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis, la primera causa de microalbuminuria, la primera causa de amputaciones no traumáticas. Un tercio de los infartos que ocurren en nuestro país ocurren en diabéticos. Es la tercera causa también de accidentes cerebrovasculares en nuestro país. Tanto de los accidentes cerebrovasculares isquémicos como hemorrágicos, la diabetes se lleva un buen porcentaje de etiologías. Vemos que en países desarrollados, en realidad, el costo que implica un paciente con diabetes es sumamente alto, ¿no? Uno de cada $5 le cuesta a los Estados Unidos el tratamiento de la diabetes. En nuestro país probablemente sea menos, pero no porque demande menos, sino porque se le brinda menos, ¿no? A nivel nacional, el porcentaje de personas afectadas por diabetes es aproximadamente 7%. Esto fue ya un estudio bastante antiguo ahora, a cargo del doctor Seclen, del Hospital Cayetano Heredia, pero por razones de la pandemia, pues esto ha tenido que ser un poco diferido, ¿no? La actualización. Hay nuevos diagnósticos anualmente, aproximadamente 2.8 de la población del Perú. Ya vemos que el doble es una población conocida. En Lima el porcentaje es el más alto a nivel nacional. En el resto del país cuenta un 6%. Siempre la costa se lleva también una gran cantidad de los pacientes.
mientras que en ámbitos menos occidentalizados en su dieta y en su actividad, el porcentaje es bastante menor, ¿no? Con PES bastante significativas. Esto habla a favor de un estilo de vida menos orientado a las comidas chatarra y más dado a comidas más naturales, donde la fibra tiene un papel preponderante y donde se realiza más actividad que la que solemos hacer entre nosotros. Obviamente, teniendo en cuenta la pandemia, el nivel de sedentarismo se ha acrecentado muchísimo más, ¿no? La diabetes es un desorden metabólico en el cual lo característico es la hiperglicemia, ¿no? Sin embargo, es heterogénea y la presentación y la progresión obviamente pueden variar dependiendo del origen de la diabetes. Generalmente lo que ocurre, de hecho se puede esto sí generalizar, en la presencia de defectos de insulinoresistencia y también de disfunción de célula beta, en mayor o menor grado en los diferentes tipos de diabetes. Ambos trastornos pueden estar agravados por la glucolipotoxicidad, que implica que cuando los niveles de glucosa son elevados, el páncreas no puede responder de la manera correcta y ocurre una disminución brusca de la síntesis de insulina. Asimismo, la elevación de los ácidos grasos libres contribuye a ese efecto tóxico sobre la secreción insulínica. La clasificación de la diabetes es una herramienta útil porque nos va a definir qué terapia adoptar respecto a la diabetes que diagnostiquemos, ¿no? Y es importante también tomar en cuenta el hecho de que debemos hacer un despistaje de la población para diagnosticar diabetes tempranamente. Este despistaje ha acortado sus límites este año, ¿no? La ADA está sugiriendo que todos los adultos desde los 35 años, no importando el peso, sean sometidos a despistaje de diabetes. Y cuando hay sobrepeso, todos los adultos sean sometidos al mismo despistaje. Estamos hablando entonces de todos los mayores de 18 años. Obviamente, si hay antecedentes familiares de diabetes en las que se sospeche diabetes monogénica, se realizarán los test incluso desde edades más tempranas. Entonces, para la detección de diabetes, tener en cuenta que el test de tolerancia se realizará cada 3 años en todos los mayores de 35 años, a pesar que no tengan factores de riesgo. Se realizará también cada 3 años en las mujeres que han tenido diabetes mellitus gestacional. Y en los mayores de 18 años, siempre que tengan sobrepeso. Y se asocien a factores de riesgo como los que vemos aquí, ¿no? Son todos factores de riesgo que podemos fácilmente asociar al desarrollo de síndrome metabólico, ¿no? El sedentarismo, el tener antecedentes familiares de diabetes, el pertenecer a una población de alto riesgo étnico, como somos todos los peruanos, el de haber tenido una historia de enfermedad cardiovascular, la presencia de hipertensión o de dislipidemia, la poliquistosis ovárica, con o sin asociación a acanthosis nigricans, el tener un test previo con intolerancia a la glucosa, con glucosa alterada en ayunas, o donde se haya detectado una hemoglobina glicosilada mayor o igual de 5.7, cuando haya índices de insulinoresistencia, sea una obesidad severa, o sea sencillamente la evidencia de acanthosis nigricans. Poblaciones que ahora también están siendo identificadas en este screening son los pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes con VIH, aún antes de iniciar el tratamiento de alta eficacia, cuando se les cambie la medicación y 6 meses después de la modificación, ¿no? Y en este grupo de pacientes el screening tendrá que realizarse anualmente. También se realizará anualmente cuando haya prediabetes. En el grupo de niños, el screening de diabetes tendrá que realizarse a partir de los 10 años o al inicio de la pubertad, siempre y cuando estos niños tengan sobrepeso, ¿no? ¿Y cómo se cataloga el sobrepeso en niños? Cuando están por encima,
perdón, del percentil 85 o más del peso para la edad, o que el peso para la talla sea mayor del 120% del peso ideal, ¿no? O cuando su índice de masa corporal sea mayor del 85 percentil, tanto para la edad como para el peso. O directamente que estén en obesidad, que se implica obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor del 95 percentil. Como ven, para los niños son indispensables las tablas de crecimiento y desarrollo, y localizar al niño en un determinado percentil e identificar su riesgo, ¿no? También, evidentemente, cuando tienen los mismos factores de riesgo de los adultos. Una historia familiar de diabetes, pertenecientes a etnia de riesgo, signos de insulinoresistencia, historia materna de diabetes mellitus, o que la madre haya tenido diabetes gestacional durante su gestación. Para los mayores de 65, obviamente si cumplen criterios de prediabetes, y especialmente en aquellos que tienen todos esos factores de riesgo. Que lo nuevo en este grupo etario es el apnea del sueño, ¿no? Entra también como un factor de riesgo. Bueno, esto en cuanto a las generalidades, a la introducción que estábamos comentando, la definición, el screen. Vamos con los criterios diagnósticos, que son por todos ustedes, estoy segura, conocidos. En esto no ha habido cambios, tenemos los 4 puntos de criterio diagnóstico claros, ¿no? Que no debe conllevarnos a dudas el diagnóstico de diabetes. El más categórico de estos 4 criterios es el primero, donde tenemos un paciente que tiene síntomas de diabetes y le detectamos una concentración de glucosa plasmática al azar, no necesariamente en ayunas, que esté de 200 o más. Entonces, si encontramos eso, ya el diagnóstico es indubitable, no hay marcha atrás y queda para siempre, ¿no? Claro, síntomas de diabetes, todos los conocemos también, ¿no? Las 4 P's, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. Bueno, 5 P's. Y los otros 3 sí requieren de una repetición, ¿no? Por ejemplo, detectamos una glucosa plasmática en ayunas de 126 o más, siempre que el ayuno haya sido por lo menos de 8 horas. Si no tenemos una hiperglicemia inequívoca, entonces tendremos que repetir, ¿no? el estudio. Puede repetirse el mismo o puede hacerse otro. Generalmente se prefiere repetir el mismo, ¿no? Pero en realidad el test de tolerancia oral a la glucosa, que es la tercera forma de llegar a diagnóstico, es como que el más fuerte en detección, ¿no? Lo único problema es que es poco repetible, ¿no? Además es bastante mortificante para el paciente, ¿no? Porque implica que va a beber este líquido que es tan dulce, que contiene los 75 gramos de glucosa anhidra, va a pasar 2 horas en el laboratorio, ¿no? Entonces, es bastante engorroso el test, pero realmente es el que tiene una mayor sensibilidad. En el test de tolerancia oral a la glucosa, evaluamos la glucosa a las 2 horas, ¿no? Y si está en 200 o más, pues entonces decimos, este paciente tiene 50% de posibilidad de tener diabetes y tenemos que repetir mediante cualquier otro método o el mismo, ¿no? Ojo que los 3 días previos al test no hay restricción de carbohidratos. El paciente debe consumir un promedio de 150 gramos de carbohidratos por día. La cuarta forma de hacer diagnóstico, que lamentablemente tiene muy poca sensibilidad, ya ven que hasta 30% de pacientes se nos pasa, ¿no? Es la hemoglobina glicosilada, cuando sea mayor o igual de 6.5. Y acá, pues, también, además, hay que tener en cuenta el método que se realiza para la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, que es el Hospital Rebagliati, nosotros no tenemos este método. Y es un tema con los pacientes, porque hay quienes tienen 6.5 más, y uno no puede ser tan correcto, ¿no? Académicamente en decir, sí, este cumple como criterio, ¿no? Desgraciadamente, no todos los laboratorios tienen este método, y ese es uno de los peros que ponen los que son, pues, digamos, las autoridades, ¿no? que definen estas normas. Claro, y además de que hay que confiar en el método, tiene que ser el método que sugiere este grupo, ¿no? El National Glycohemoglobin Standardization Program, ¿no? Que es el método de HPLC, que es el método llamado de cromatografía líquida de alta presión.
pero además de que se haga con buen método, hay que tener en cuenta que la hemoglobina glicosilada puede cambiar respecto a la forma en que está hecha la hemoglobina de cada paciente, ¿no? Si la hemoglobina, si por ejemplo el paciente tiene una anemia falciforme, entonces tendrá que corregirse la hemoglobina glicosilada. Sabemos que nos arroja un valor menor del correcto, aproximadamente el 0.3%. Si la mujer está gestando, ahí sabemos una hemodilución fisiológica durante el embarazo que también nos va a dar un valor que no es apropiado, y es por eso que la hemoglobina glicosilada en realidad no cuenta durante la gestación. Podemos pedirla para ver lo retrospectivo, pero no es en verdad utilizado para diagnóstico. Los pacientes, generalmente estos son de raza negra, los que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya ven ustedes que pueden casi un punto de disminución de la glicosilada. Los pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes que están en diálisis, obviamente ellos tienen un grado de anemia, como es lógico, por la disminución de la eritropoyetina renal, y entonces van a tener una alteración. Y aquellos que usan eritropoyetina no se salvan porque verdaderamente sus glóbulos rojos son bastante recientes y no reflejan exactamente los 3 meses de exposición que se supone que nos brinda la información de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Si ha habido transfusiones recientes. Entonces, en todos estos casos se recomienda que se utilice solamente glucosas para el diagnóstico. Si ya sabemos los diagnósticos de diabetes, entonces sabemos qué es la prediabetes, ¿no? La prediabetes implica estas situaciones intermedias, ¿no? Esa zona gris entre lo normal y la diabetes. Y entonces, si tenemos una glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 100, pero menor de 126, estamos hablando de glucosa alterada en ayunas, que aunque suena redundante, es parte de lo que se denomina prediabetes. Y el test de tolerancia a 2 horas nos arroja mayor o igual de 140, pero menor de 200. Y entonces tenemos la intolerancia a la glucosa. Ambas cosas están consideradas prediabetes. También se denomina prediabetes cuando tenemos hemoglobinas glicosiladas también entre lo considerado normal, ¿no? 5.7 y hasta 6.4. Y acá hay que tomar en cuenta que una vez que uno identifica esto, tiene la obligación de informar al paciente respecto a su riesgo, ¿no? Acá un punto a considerar es que la OMS considera glucosa alterada en ayunas cuando sea mayor o igual de 110, no como la ADA que considera hasta 100, ¿eh? No es que uno esté equivocado y el otro no, depende de qué es lo que ustedes asuman como evidencia epidemiológica. Pueden utilizar cualquiera de los dos y no estarán errados. Decíamos que es bueno informar a los pacientes respecto a sus riesgos. Fíjense que si el paciente tiene de 5.5 a 6% de glicosilada, no estamos hablando ni siquiera de 5.7, entonces lo que se ha visto es que a 5 años después de este hallazgo, hasta un 25% de pacientes pueden desarrollar diabetes. Y si estamos en un rango un poco mayor, que todavía no es diabetes, a los 5 años, hasta 50% de pacientes van a ser diabetes. El riesgo relativo sube hasta 20, es una barbaridad, ¿no? Entonces, los promedios de glucosa que se manejan, en verdad, tienen un carácter bastante importante a futuro, ¿no? Perdón. Recordar también que la glicosilada nos da una idea, nos estima el promedio glicémico, ¿no? Entonces, esto para más adelante, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver pacientes, tener presente que es muy útil, más allá del uso o no uso como método de diagnóstico, nos informa respecto a la bondad del tratamiento que está llevando a cabo el paciente. Y vamos con la clasificación. En lo que corresponde a clasificación etiológica, el punto más importante quizás novedoso es que en los diabéticos tipo 1, antes no sabíamos si considerar a los LADA o no. Y ahora tenemos claro que debemos de considerarlos dentro de los diabéticos tipo 1. LADA implica la diabetes adquirida en la adultez, pero de carácter autoinmune, ¿no? Y bueno, los demás grupos son ya conocidos: la diabetes de tipo 1, la diabetes de tipo 2, los tipos específicos de diabetes y la diabetes mellitus gestacional. Son los 4 grandes tipos de diabetes conocidos.
Cuando hablamos de tipos específicos, como son bastantes, he querido mencionarlos aquí, aunque los vamos a desarrollar un poco más adelante. Recordar que en tipos específicos podemos hablar, por ejemplo, de los defectos genéticos de la célula beta, que son defectos monogénicos, ¿no? Y están en este grupo los MODY, o diabetes en el joven, pero de tipo de la madurez, ¿no? O sea, son diabéticos, son jóvenes, pero no necesitan insulina, más bien pueden responder a hipoglicemiantes orales. La diabetes neonatal, que es aquella que se evidencia en menos de 6 meses de edad. Las enfermedades de páncreas exocrino, diferentes tipos, incluyendo la fibrosis quística. La diabetes inducida por químicos o fármacos. En estos fármacos hay fármacos que sabemos ya su potencial de causar diabetes. Los fármacos, por ejemplo, contra el VIH, los fármacos quimioterápicos, los fármacos para trastornos psiquiátricos, en fin, ¿no? Incluso hay una diabetes que se ha planteado, digamos, con un nombre propio, ¿no? La diabetes post-trasplante, por sus siglas en inglés NODA, ¿no? Diabetes, dentro de estos otros tipos específicos, también figuran las asociadas a endocrinopatías, las diabetes que son debidas a defectos genéticos, pero no del gen de la insulina, sino en la acción de la insulina, ¿no? Procuran resistencia a nivel de receptor, ¿no? Las diabetes asociadas a infecciones, formas poco comunes de diabetes inmunomediadas, que obviamente no son la diabetes solo de tipo 1, y otros síndromes genéticos, algunas veces asociados a diabetes. Casi todos los síndromes genéticos tienen algún reporte en la literatura en los que se evidencia su asociación a diabetes. Y vamos con la diabetes de tipo 1, que puede ser de dos tipos, inmunomediada o idiopática. La inmunomediada es la más frecuente dentro de la tipo 1, ¿no? Y oscila en frecuencia entre 5 a 10% del total de diabéticos. Puede ser además inmediata, o decíamos también la tardía, ¿no? Inmediata en el sentido de que el deterioro de la función de la célula beta es bastante rápido, ¿no? Y da lugar al cuadro clínico prontamente desde que se desencadena la disminución de la célula beta, de la masa de células beta. En cambio, en los LADA, este deterioro puede ir muy, muy lentamente, entre 2 a 3 años después del diagnóstico de diabetes, es tiempo en el cual los pacientes responden a hipoglicemiantes orales. Y finalmente, en un periodo que es bastante más corto que en los diabéticos tipo 2, pasan a utilizar insulina, incluso desarrollando fuertes manifestaciones de insulinopenia, ¿no? Hacen cetoacidosis de una manera bastante frecuente, ¿no? Antes se les denominaba así a estos diabéticos tipo 1, insulinodependiente, tipo 1 así en romanos, diabetes de inicio juvenil, todo eso ya no se utiliza, solamente utilizamos el número arábigo, ¿no? Y sabemos que esta diabetes es producida por una destrucción autoinmune, ¿no? Esta destrucción autoinmune se evidencia por la presencia de autoanticuerpos, ¿no? Y tiene, claro, una fuerte asociación con el HLA del paciente portador. Tan baja es la masa celular beta útil que encontramos un péptido C bajo o indetectable al diagnóstico y a la evolución. Característicamente son frecuentes una edad joven, la pérdida de peso, un índice de masa corporal que no implica ni sobrepeso y mucho menos obesidad, la presencia de cetoacidosis que puede aparecer hasta en un 50% de pacientes al diagnóstico y la glicemia mayor de 360 al D1, ¿no? Estas son características que nos hacen pensar en diabetes tipo 1, pero obviamente no son excluyentes. Sabemos que en la diabetes tipo 1 hay estadios que en realidad se relacionan mucho con la masa de células beta presente, ¿no? Si estamos hablando de que la masa de células beta al inicio de la vida pues es un 100%, va reduciéndose y con el tiempo esta insulinopenia progresiva da lugar a trastornos en los niveles glicémicos. Inicialmente en el estadio 1 tenemos la presencia de anticuerpos, ya hay autoinmunidad, pero aún la glucosa se mantiene bien porque la masa de células beta es todavía mayor del 50%. El paciente, lógicamente, no está sintomático, pero podemos hacer diagnóstico con los múltiples autoanticuerpos. Ojo que aquí no hay trastornos de glucosa,
no hay prediabetes, ¿ya? En el estadio 2 de la diabetes tipo 1 se mantiene, por supuesto, la autoinmunidad, pero ya la masa de células beta es una masa que es bastante deficiente, menor del 50%, y entonces sí tenemos una prediabetes, ¿no? Hay disglicemia, pero el individuo puede o no tener síntomas, en realidad son síntomas muy vagos, ¿no? O directamente no tenerlos. Acá lo que tenemos, múltiples autoanticuerpos, y sí hay disglicemia, ¿no? Aun cuando no tenga síntomas, hacemos los exámenes y encontramos prediabetes, ¿no? Últimamente se está poniendo mucho énfasis en este grupo de pacientes. Generalmente está dado por los familiares de un diabético tipo 1, ¿no? Donde estamos atentos y hacemos el dosaje de autoanticuerpos. Y en otros países se hacen estudios de prevención de diabetes tipo 1, uno que tiene como que ya bastante terreno ganado es este fármaco, el teplizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el CD3, ¿no? Y se ha visto que está reduciendo, digamos, enlenteciendo la progresión, ¿no? A diabetes tipo 1. Finalmente, cuando la masa de células beta llega a ser menor del 10%, se encuentra la hiperglicemia y lógicamente el paciente, coincidentemente con la hiperglicemia, denota síntomas. Acá ya directamente la autoinmunidad persiste, ¿no? Pero más que la autoinmunidad es el cuadro clínico lo que nos va a justificar el diagnóstico. Hacemos el dosaje de péptido C, ya no lo tenemos, porque hay muy poca producción de proinsulina, ¿no? Hablábamos de esta población en la que estudiamos los autoanticuerpos, ¿no? Generalmente son familiares de los muchachos en los que se diagnostican diabetes tipo 1, y lo que se sabe es que cuanto más anticuerpos tenga, cuanto más temprano sea la edad de la primera detección, cuanto mayor título tengan, obviamente va a tener una progresión mayor y más rápida a desencadenar la enfermedad. Importante que procuremos, si tenemos la chance de hacerlo, porque no son tan baratos estos anticuerpos, en los hospitales nacionales directamente no se realizan, es casi un lujo realizarlos en nuestro medio. Les he puesto principalmente resaltado porque es el que más tiempo de duración ofrece, ¿no? Puede aparecer, dicen que hasta 10 años antes y dura hasta 10 años después, entonces casi una vida que puede estar presente este antigar, ¿no? Y de esa manera podría ser uno de los primeros en evaluarse, ¿no? Teniendo en cuenta los costos. Pero si encuentran ustedes dos de estos anticuerpos, que pueden ser los de células de islotes, que es el clásico que todo el mundo pide con los diabéticos tipo 1, hay también anticuerpos contra insulina, anticuerpos contra las tirosina-fosfatasas, ¿no? Estas quinasas que están en la membrana, y anticuerpos contra el transportador de zinc, ¿no? Si tienen ustedes dos anticuerpos positivos, entonces saben que la progresión a diabetes se dará hasta en un 70% a 10 años después de la detección. Y bueno, si esperan a los 15 años, 84% de la población en los que encuentren dos anticuerpos va a tener el desarrollo de diabetes. Disculpen, me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctora, sí la escucho. Sí, gracias. El año pasado, creo, estuve yo hablando y nadie me oía. Había estado en un soliloquio que fue fenomenal. Bueno, en realidad sería idóneo que una vez que diagnostiquemos, procedamos a hacer el estudio de haplotipos de nuestros pacientes, ¿no? Hace ya muchos años, ahora como que en el año 96 más o menos, en la población de Lima, varios hospitales hicieron el estudio de los pacientes diabéticos tipo 1, ¿no? Y por el mestizaje, la verdad es que muchos tuvieron estos haplotipos protectores dentro de la población de diabetes tipo 1. A pesar de que se sabe que son haplotipos protectores para el desarrollo de diabetes tipo 1, nuestros diabéticos tipo 1 más bien los tenían. Los haplotipos de riesgo, los DR3 o DR4, que ahora se denominan DQB0302, DQB0201, para efectos nada más académicos, porque en realidad en el día a día difícilmente tenemos chances de hacer este estudio de haplotipos.
Y recordar siempre que la diabetes tipo 1, que es la inmunomediada, puede lógicamente coincidir o existir con otras enfermedades autoinmunes y formar parte de los síndromes poliglandulares, ¿no? Puede ser el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, pero generalmente son el tipo 2 y 3 porque el tipo 1 es de una fuerte asociación familiar y se diagnostica desde edades muy tempranas con candidiasis, con alteraciones dérmicas, ¿no? En cambio, el tipo 2 y tipo 3 generalmente puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, tener en cuenta que pueden coexistir la diabetes tipo 1 con tiroiditis de Hashimoto, por supuesto con Addison, con enfermedad de Graves y otras de autoinmunidades no endocrinas. La del tipo 1 no inmunomediada o idiopática es un tipo de diabetes que es, diríamos, oscilante, ¿no? Hay momentos en los que hay una insulinopenia severa con cetoacidosis y hay momentos en los que el paciente puede incluso dejar de utilizar la insulina. El requerimiento insulínico puede ser variable, ¿no? No hay en ellos autoinmunidad, no se asocia a HLA, pero sí más bien hay antecedentes de raza, ¿no? En verdad, sinceramente no cambia el enfoque, ¿no? Porque lo único que hay que estar es atentos a su requerimiento insulínico, ¿no? Porque comienzan a hacer hipoglicemias y dejan de utilizar y de pronto debutan en cetoacidosis otra vez. Entonces, eso hay que procurar identificar con el paciente, conversar para que él tenga la noción al respecto, ¿no? En cuanto a la diabetes de tipo 2, bueno, esto ya seguramente lo han tratado en fisiopatología, ¿no? Me imagino, tener presente que lo que antes considerábamos un dogma, ¿no? El triunvirato de la diabetes de tipo 2, donde la alteración era a nivel de la secreción insulínica y la falla era a nivel de los órganos blancos, donde había resistencia a la insulina, ¿no? Con una disminución de la captación de glucosa o falta de respuesta del hígado a la insulina, a la señal de la insulina, con una gran producción hepática de glucosa, que llevaba todo esto a la hiperglicemia. Este esquema, en verdad, se ha ampliado mucho, ¿no? Supongo que se va a seguir ampliando, en donde los factores son varios, ¿no? Y nos sirven para nuestro esquema terapéutico, ¿no? Entonces sabemos que además de estos que ya habíamos mencionado, a nivel de intestino hay una disminución de la producción y del efecto de incretinas, con lo cual la secreción de insulina no es tan buena y más bien se comienza a formar más glucagón. Sabemos que la reabsorción de glucosa está incrementada y por lo tanto nos ofrece un lugar de trabajo para el tratamiento, bloqueando esta recaptación de glucosa. Los neurotransmisores cerebrales también están alterados, favoreciendo la mayor ingesta. Y a nivel de las células de islotes, incluso hay una mayor secreción de glucagón, amén de la disminución de producción de insulina, ¿no? Entonces, estos actores han pasado a formar de ser solamente un trío a ser un octeto ominoso, ¿no? Bueno, la gran mayoría, por supuesto, de nuestros pacientes son diabéticos de tipo 2. Antes se les denominaba así, ya esto no va más. Diabéticos de tipo 2, así con número arábigo, es lo correcto. Y los fenómenos etiopatogénicos, en verdad, pues ya los conocemos, ¿no? Sabemos que es el estilo de vida el que tiene la predominancia, pero no hay que perder de vista que existe una fuerte predisposición genética. Lo que pasa es que es poligénica, ¿no? No hay un solo gen que podamos identificar o un grupo de genes, son muchos, la combinación es muchísima, ¿no? En realidad se pierde la objetividad si buscamos la conjunción de estos genes afectados. Pero hay que tener en cuenta que su predisposición genética es mayor que el tipo 1, ¿no? Si hay un padre afectado por una diabetes tipo 1, depende si es el padre o la madre, será un 15% o un 7% de riesgo de tener diabetes en la prole. Pero en cambio, si el padre o la madre son diabéticos, pues es como que 80-90% de chances que los hijos sean diabéticos, ¿no? Entonces hay una importancia muy grande en cuanto a generar estilos de vida correctos en las familias de los diabéticos, ¿no?
Sabemos que no hay destrucción inmune en este grupo de diabéticos, sabemos que tenemos que descartar otros tipos específicos de diabetes y, claro, generalmente se acompaña de aumento del tejido adiposo, ¿no? Diabesidad, que le llaman, ¿no? Puede ocurrir, ojo, también cetoacidosis, no necesariamente el fenómeno de glucotoxicidad es patrimonio de los tipo 1, también los tipo 2 pueden tener cetoacidosis, y la concentración de insulina inmunoreactiva, los dosajes de insulina, claramente pueden estar elevados, pero a pesar de estar elevados son insuficientes para normalizar la glucosa, porque la resistencia a la insulina es muy mayúscula, ¿no? Otros tipos de diabetes, ya decíamos, los síndromes monogénicos, ¿no? Muy poquito porcentaje de diabéticos forman parte de este grupo. Están los que son diabéticos en los primeros 6 meses de vida y generalmente esta diabetes se debe a un trastorno genético y por lo tanto debemos de realizar un test genético en este grupo de pacientes, ¿no? Puede ser tanto definitiva como transitoria, pero lo que se suele alterar son las subunidades Urquir, ¿no? Las que son relacionadas con la secreción insulínica y donde también, además, actúan los hipoglicemiantes orales, ¿no? Las sulfonilureas y las meglitinidas actúan en esta unidad Surquir y estimulan a la liberación de insulina. Y es por eso que, llamativamente, en este tipo de diabetes, aún sean neonatos, se pueden utilizar hipoglicemiantes orales. No necesariamente tenemos que pensar en insulina, ¿no? La diabetes MODY es otro tipo de síndrome monogénico, donde la historia familiar es muy, muy importante, tanto como criterio diagnóstico como para tener la orientación del manejo, ¿no? Generalmente no tienen los hallazgos típicos de los tipo 1 ni de los tipo 2 y se hereda en un patrón autosómico dominante. Aquí lo más trascendente es tener en cuenta que las hiperglicemias que se producen no son severas, ¿no? Generalmente estos diabéticos no llegan a tener glicosiladas muy altas, porque en realidad no es que no puedan secretar insulina, sino que necesitan mayor concentración de glucosa para secretarla, ¿no? Lógicamente no tienen autoanticuerpos, no es una agresión inmune, ¿no? En este gráfico quería mostrarles, en principio, los genes que se pueden afectar, que se asocian a estos trastornos monogénicos, ¿no? A los MODY. El cromosoma 12, en el cual se va, cuando la alteración está dada aquí, el efecto es la disminución de este factor nuclear hepatocitario de tipo 1, y esto nos identifica a los MODY 3, que son los más frecuentes. Cuando la alteración es en el cromosoma 7, es la glucokinasa la que no se produce correctamente y entonces no habrá fosforilación de glucosa, ¿no? Y entonces si la glucosa no se fosforila, pues todo lo que lleva a cabo la glucosa en la célula beta y que finalmente desencadena la secreción de insulina, se va retardando, ¿no? Finalmente se logra y una vez que se logra, pues se secreta insulina, pero es necesaria una mayor concentración de glucosa para conseguirlo. El factor nuclear hepatocitario 1, el factor nuclear hepatocitario 4, ¿no? El 1B, todos ellos son proteínas locales a nivel nuclear, ¿no? Que finalmente van a tener como consecuencia una expresión anómala de las proteínas que van a tener, digamos, lugar en los fenómenos glucolíticos dentro de la célula beta, ¿no? Y finalmente, si no hay glucólisis, pues no hay producción de energía, y si no hay producción de energía, no hay liberación de insulina, ¿no? Diferentes tipos de MODY con diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Acá, en general, todas son heredadas por herencia autosómica dominante. Ya vemos los diferentes genes que están afectados, que ya hemos comentado. En general, todas son bastante veniales en sus manifestaciones. Ya vemos que raramente elevan las glucosas en los test de tolerancia. Hay una que sí es delicada, que es esta, la MODY 5, que se asocia con trastornos renales, ¿no? Típicamente el desarrollo de quistes renales, y es por eso que es más delicada, no porque en sí la diabetes daña el riñón, sino porque está asociada a trastornos del desarrollo renal, ¿no?
puede haber también atrofia pancreática, puede haber hiperuricemia que desencadena en gota. Estas son cosas que vienen con la alteración genética, no en sí por el trastorno de glucosa. Diabetes neonatales, hay también varios genes que pueden ser afectados, y lo que se ha visto es que pues pueden ser transitorios o permanentes, ¿no? La mayor parte es de herencia autosómica dominante, hay quienes son autosómicos recesivos, e incluso hay un tipo de esta diabetes neonatal asociada al X, ¿no? Que estas sí, las que no son autosómicas dominantes, sí suelen ser permanentes. De las autosómicas dominantes depende de cuál gen sea, ¿no? Y lógicamente, como no vamos a poder hacer el estudio genético en nuestro medio, pues lo que hacemos es ir a hacer desafíos, ¿no? Hacer tratamiento con sulfonilureas, pero de cuando en cuando descontinuar y ver, ¿no? Porque después de los 6 meses puede haber una cierta mejoría. Diferenciando diabetes MODY de diabetes tipo 1 y tipo 2, es bueno que tomemos en cuenta, por ejemplo, la edad de inicio, que en la edad de inicio de los tipo 1, lógicamente estamos hablando de personas muy jóvenes, en los tipo 2 no tan jóvenes. Los MODY, hay los MODY que son debidas a la alteración de glucoquinasa y los MODY que son debidas a los otros factores nucleares hepatocitarios, ¿no? Los de la glucoquinasa en verdad tienen hiperglicemias desde siempre, ¿no? Y en cambio los otros pueden desarrollar el trastorno, digamos que ya en la niñez tardía, ¿no? Autoanticuerpos o anticuerpos contra la célula beta, bueno, ya sabemos quiénes los van a tener, los otros raramente, negativo en diabetes tipo 2, cetoacidosis, muy frecuente cuando no hay insulina, raro en los tipo 2, pero no imposible, y en los de glucoquinasa, pues no se observa, es raro también en este factor nuclear hepatocitario, ¿no? La diabetes en los padres, ya decíamos, entre 7 a 15%, es muy frecuente en los tipo 2, y en los glucoquinasa a veces no se ha reportado, y en esto, en los de factor nuclear hepatocitario, es incluso considerado un criterio que hayan dos generaciones previas que tengan la diabetes de este tipo. El péptido C será indetectable en los tipo 1, será normal o alto en los de tipo 2 y lógicamente en los MODY estará normal porque ellos forman la cantidad normal de insulina. Insulinoresistencia en los tipo 1 rara, más bien frecuente en los tipo 2 y poco frecuente en los MODY. Proteína C reactiva altamente sensible, no tiene por qué afectarse en los tipo 1, está elevada porque es una enfermedad proinflamatoria en los tipo 2, está normal en la glucoquinasa y más bien está bajo en los MODY de tipo 3, ¿no? Que es el más común, decíamos, de los MODY. La primera línea de tratamiento en los tipo 1 no forman insulina, así que hay que darles insulina. En los tipo 2, la primera línea metformina. En los glucoquinasa no se utiliza tratamiento, no se ha demostrado beneficio en el tratamiento, y en los MODY de tipo 3 y de tipo 1, sulfonilureas a baja dosis. También se pueden utilizar meglitinidas. Y bueno, esto para hacer las evaluaciones de genética, ¿no? Si diagnosticamos una diabetes a una edad muy temprana, obviamente tenemos que hacer el test, ¿no? Test genético. Si además, a pesar de que no haya edades muy pequeñas, pero hay sordera u otros hallazgos neurológicos, hay que evaluar el test genético porque la posibilidad de diabetes mitocondrial existe. Esta diabetes mitocondrial es de herencia femenina, solo corre por las mujeres, ¿no? Y se puede asociar a sordera y también a diabetes insípida, ¿no? Si en cambio no hay ningún hallazgos y en cambio tenemos a un sujeto que tiene un déficit de insulina, o sea, una gran déficit de insulina, hace cetoacidosis, tiene anticuerpos, lógicamente estamos pensando en una diabetes de tipo 1, dosamos el péptido C y pensamos va a salir bajito, pero no sale bajito, ¿no? Entonces, si no sale bajito, ¿será que el paciente está en un periodo de luna de miel? O si no tiene anticuerpos negativos, entonces tendríamos que pensar que, o sea, si no tiene anticuerpos, perdón, tendríamos que pensar que quizás es un paciente MODY y otra vez deberíamos de mandarlo al test genético, ¿no? Si tenemos un sujeto relativamente joven,
sin insulinoresistencia, con una proteína C reactiva baja, o sea, esto nos aleja de pensar en diabetes de tipo 2. Hay además más de 2 generaciones de diabéticos diagnosticados a edades más jóvenes. Entonces, si toda esta situación se da, deberíamos también considerar un MODI. Pero si no existen estas chances, pues entonces diabetes de tipo 2, ¿no? Y en la población europea hablamos de diabéticos de tipo 1. Fíjense, en quienes se sospecha diabetes de tipo 1, autoanticuerpos, como ya habíamos comentado, ¿no? ¿Tiene autoanticuerpos? Ya, ok, diabetes tipo 1. Si no tiene autoanticuerpos, hay que ver otra vez la edad, ¿no? Se trata de individuos muy jóvenes, entonces, ¿será que estamos ante una diabetes monogénica? ¿No? Si pensamos que hay diabetes monogénica, hacemos el test de péptido C, ¿no? Y si el péptido C está muy bien, efectivamente es una diabetes monogénica, muy probablemente hagamos el test genético. Si en cambio el péptido C está muy bajito, la verdad que esto nos orienta a pensar en tipo 1 porque no hay producción de insulina. Si en cambio no tenemos hallazgos de diabetes monogénica, pero sí hallazgos de diabetes de tipo 2, entonces pues, pensaremos que tal vez la clasificación que hemos hecho está errada, ¿no? Porque no tiene todos los hallazgos de los diabéticos de tipo 2. Consideraremos dosar el péptido C cuando ya hayan pasado 3 años del diagnóstico. Y otra vez, ¿no? Si el péptido C está muy bueno, ya nos quedamos con que se trata de un tipo 2. Si el péptido C está intermedio, y acá les he puesto las equivalencias, porque en nuestro medio nosotros no utilizamos picomoles por litro, sino nanogramos por decilitro, ¿no? Y ya vemos que si está entre lo normal, el límite de 1.8, que en realidad es un valor relativamente bajo de péptido C, seguimos en un rango indeterminado. Y si más bien está menor de 0.6, cae dentro de la denominación de diabetes de tipo 1. Hay otras partes de esta clasificación, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades de páncreas exocrino, todas aquellas que dañen al páncreas, en mayor o menor medida pueden ocasionar diabetes, por supuesto. Importante lo de la fibrosis quística, ¿no? Que en nuestro medio es una población generalmente infantil, pero hay que tener en cuenta que a medida que avanza los avances de nuestra medicina, pues logran que haya cada vez mayor población afectada adulta, ¿no? Y en los adolescentes, 20% de estas personas con fibrosis quística van a desarrollar diabetes, y en los adultos 50% van a desarrollar diabetes. Y se debe a que la fibrosis afecta al páncreas y hace que progresivamente dejen de producir insulina, ¿no? De manera que cuando no hay insulina hay una disminución de la ganancia de peso, ¿no? Cada vez entran en una situación de pérdida de peso. Nos obliga a hacer un test de tolerancia anualmente desde los 10 años el diagnóstico. No se recomienda la hemoglobina glicosilada para utilizar en este grupo de población. El tratamiento, como se debe a déficit de insulina, es justamente con insulina, ¿no? Y recordar que el test de tolerancia debe ser anual en este grupo de pacientes. Diferentes fármacos asociados a diabetes, ¿no? De los antirretrovirales, tanto los inhibidores de la transcriptasa reversa como los inhibidores de proteasas, los dos grupos de medicamentos han sido asociados, pero especialmente son los inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿ya? Los inhibidores de proteasas más bien generan resistencia a la insulina, porque hacen esta de la lipoatrofia, ¿no? La lipodistrofia, pero los inhibidores, los inhibidores de la transcriptasa reversa sí directamente están asociados a falla de producción de insulina, incluso grandes cetoacidosis se pueden desencadenar. Otro fármaco asociado también al uso en HIV es la pentamidina, que se utiliza para el tratamiento del pneumocystis carini, ¿no? En la quimioterapia lo que vemos con los fármacos más recientes, los inhibidores de puntos de control, como estos de acá que les he puesto, también se han visto que aumentan la frecuencia de diabetes. Bueno, ya sabemos, ¿no? La niacina, los trastornos tiroideos y, por supuesto, las hormonas tiroideas pueden ocasionar también alteración del metabolismo de glucosa. El diazóxido, ¿no? Que es un antihipertensivo, a tal punto puede generar diabetes que incluso lo usamos en insulinomas, ¿no? En insulinomas no tratables quirúrgicamente podemos utilizar diazóxido. Las tiazidas, algunos anticonvulsivantes, los antipsicóticos atípicos, también los más recientes, la olanzapina, la clozapina, aumentan de peso, generan insulinoresistencia y se asocian a diabetes.
los tratamientos para la hepatitis viral C, y claro, los glucocorticoides, ¿no? Clásicamente, ¿no? Especialmente la relación con la diabetes post-trasplante, ¿no? La diabetes post-trasplante se diagnostica en ausencia de infecciones y mientras el paciente está en un esquema estable de inmunosupresión. Lógicamente, este diagnóstico no incluye a la diabetes que estaba previa al trasplante, ni tampoco a algo que es muy frecuente, a aquellas hiperglicemias que se resuelven al alta. Durante el proceso de trasplante, el paciente recibe grandes cantidades de corticoides, ¿no? Y desencadena, por el estrés quirúrgico al que se ha sometido, por los corticoides que recibe, etcétera, frecuentemente hiperglicemias, ¿no? Casi un 90% de pacientes que son sometidos a trasplante presenta hiperglicemias. Pero estas hiperglicemias se resuelven frecuentemente antes de que el paciente sea dado de alta. El test de tolerancia es el método de diagnóstico. Como es de esperarse, los pacientes no deben suspender su inmunosupresión una vez que se diagnostica esta diabetes. En algunos casos, el médico tratante puede cambiar el inmunosupresor, procurando, en cierta medida, evitar esta instalación de la diabetes. Pero no se recomienda la supresión, quitar el inmunosupresor, ¿no? Y el tratamiento de elección es la insulina, pero en algunos casos se puede utilizar hipoglicemiantes orales. Las endocrinopatías que elevan las hormonas contrarreguladoras, evidentemente van a tener como consecuencia diabetes en muchos casos, ¿no? Estamos hablando de la hormona de crecimiento, los corticoides, el glucagón, las catecolaminas, la somatostatina porque es un inhibidor de la acción de la insulina, el aldosteronoma, ojo también los nódulos productores de aldosterona pueden ir de la mano con diabetes secundaria o con alteraciones de prediabetes, los trastornos de tiroides obviamente. Esto es el eritema migratorio necrolítico que conocemos del glucagonoma, ¿no? En verdad yo conozco por estas fotos, porque hasta ahora no tuve oportunidad de ver. Iba con diabetes, que es una diabetes no tan agresiva, ¿no? Se ve estas lesiones, se pide el dosaje de glucagón y se comprueba la presencia de un tumor neuroendocrino, ¿no? De origen pancreático. Si se opera, salvaron el caso, ¿no? Ya no hay diabetes. Y obviamente tampoco hay muerte por tumor neuroendocrino. En fin, diabetes por defectos en el receptor de insulina, tenemos, ya decíamos, diferentes síndromes en los cuales la alteración es a nivel de receptor de insulina, ¿no? Sabemos que el receptor de insulina tiene 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, estas subunidades se autofosforilan, ¿no? En sus residuos de tirosina y dan lugar a secuenciación, ¿no? Secuenciación de segundos mensajeros de la insulina tiene 2 formas, ¿no? De acción. Una acción que es mitogénica y una acción que es metabólica. Dependiendo de cuál es la secuencia que sigue, después de la unión de la insulina al receptor, vamos a tener efectos sobre las vías de MAP quinasa, con lo cual tendremos efectos mitogénicos o efectos sobre la fosfatidilenoinositol trifosfato quinasa, que va a dar lugar a la multitud de efectos metabólicos, ¿no? Síntesis de glucógeno, generación de energía, en fin, ¿no? En las personas afectadas en este receptor se pueden dar diferentes síndromes clínicos. Por ejemplo, en el leprechaunismo, lo que se altera es parte de la cadena, de la fosforilación de la cadena alfa, ¿no? Y lo que vamos a tener son chicos que tienen hiperglicemia, hiperinsulinemia, lógicamente, porque no actúa bien sobre su receptor, una severa intolerancia a la glucosa o diabetes clara, dentición anormal, grave acantosis nigricans, como se aprecia, ¿no? Otro síndrome, el Mendenhall, donde la alteración está más bien en la subunidad beta, ¿no? Y vamos a tener unas fases así, son niños, pero lucen así como entre comillas musculosos, porque tienen atrofia del tejido celular subcutáneo y grave insulinoresistencia, ¿no? El síndrome de Berardinelli-Seip es un síndrome en el cual está deficiente esta proteína que se llama PAD, que es una proteína que sirve, el gen que altera esto, ¿no? Va a tener la consecuencia de que no se va a formar correctamente los lípidos en el tejido celular subcutáneo, ¿no?
y entonces van a tener, los pacientes afectados van a tener triglicéridos elevados, va a haber una grave insulinoresistencia con incluso esteatosis hepática marcada que puede evolucionar a NASH, ¿no? A esta hepatitis no alcohólica y finalmente a cirrosis. Puede haber miocardiopatía, hay lógicamente hipoleptinemia porque no hay tejido celular subcutáneo, ¿no? Se ve como musculoso, pero en realidad es porque hay falla del tejido graso. Hay fármacos que pueden alterar el tejido celular subcutáneo también e ir de la mano con la producción de diabetes. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de proteasas, ¿no? Que causan esta lipohipertrofia, que en donde vemos que los brazos, las piernas son muy delgados y más bien hay predominio de grasa a nivel abdominal, ¿no? Bueno, endocrinopatías, ya todos conocen esto, ya seguramente desde el saque ven, ¿no? El que entra por la puerta del consultorio es un Cushing, ¿no? Y entonces tenemos en los Cushing, evidentemente, aumento de la producción de gluconeogénesis, la glucogenólisis está incrementada, la lipólisis también, la beta-oxidación, tienen mayor frecuencia de cistonemia, tienen glucagonemia, y 15% de ellos hacen diabetes. Lamentablemente, después incluso de la reversión del tratamiento del Cushing, pueden 10% persistir en diabetes. Acá un detalle importante, ¿no? Si el Cushing es ectópico, o sea, si se trata de un Cushing que no es de origen adrenal, ni hipoficiario, entonces es mucho más agresivo, ¿no? Los Cushings ectópicos son de mal pronóstico, ¿no? Y de ellos 100% hacen diabetes. Las infecciones pueden generar también diabetes, las que están asociadas a diabetes, los de la rubiola, el citomegalovirus, el Coxsackie, Propera, Epstein-Barr, todas las infecciones intrauterinas de este tipo virales pueden asociarse a diabetes de tipo 1. Formas raras de diabetes inmunomediada, el síndrome de Stiffman, el llamado hombre rígido, es un síndrome que se da en gente que está afectada por la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? En donde se ve el anti-GAD positivo y de hecho hacen diabetes que es como una tipo 1, o sea, es una diabetes inmunomediada, pero en verdad está asociada a estas formas raras de afectación neurológica, ¿no? Hay otros que hacen anticuerpos contra el receptor de insulina, también denominado síndrome de insulinoresistencia de tipo B. Este tipo de forma rara también es inmunomediada, se relaciona a estos anticuerpos, ¿no? Que se unen a la insulina y no la dejan actuar. Y por lo tanto ahí las glucosas se suben. Después se separan de su blanco, o sea, se separan de la insulina y el paciente puede hacer hipoglicemias severas, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta gráfica, ¿eh? Síndromes genéticos asociados a diabetes, descritos muchos, ¿no? El Down, el Klinefelter, los Turner, en fin. Síndromes genéticos cromosómicos también muy frecuentemente descritos, ¿no? Y el último tipo de diabetes es la diabetes mellitus gestacional. Anteriormente se decía que cualquier grado de intolerancia a la glucosa reconocido por primera vez durante el embarazo era diabetes gestacional. Pero ya hace algunos años se cambió esta denominación y ahora se dice que siempre y cuando sean detectados entre el segundo y o el tercer trimestre. Si se detectan en el primer trimestre, entonces significa que la diabetes era pregestacional, ¿no? En la primera visita que la mujer realiza al ginecólogo, se supone debe evaluar los factores de riesgo, ¿no? Y siendo que en nuestra población, pues ya sabemos que tan solamente por pertenecer a la raza que pertenecemos tenemos factores de riesgo para diabetes, se supone deberíamos de ser sometidas todas las mujeres en nuestra primera visita, por lo menos en nuestro país, a un test de tolerancia oral con 75 gramos, que determinará si tenemos o no diabetes, sea de tipo 2 o de tipo 1 también, ¿no? Podría ser, raramente, pero podría ser. Si ocurre que todo marcha bien, entonces hacemos un screening entre las 24 y 28 semanas, y esta sí nos determina la diabetes gestacional. Si aparece diabetes gestacional, estamos en la obligación de decirle a la paciente que debe realizar un test de tolerancia entre las 4 y 12 semanas postparto y después cada 3 años, según ya hemos visto, ¿no? Y lógicamente, si tenemos prediabetes, entonces estamos, digamos, salvando el futuro de esta mujer, ¿no? Si logramos que haga modificaciones de estilo de vida, e incluso podríamos asociar a fármacos como la metformina, que se puede utilizar en prediabetes,
podemos claramente mejorar su futuro, ¿no? Disminuir las chances de que haga diabetes en corto plazo. Hay estudios que han determinado que si tenemos un metabolismo de glucosa anómalo, es decir, que antes de la gestación la mujer ya tuviera una glucosa de 110 o más o la glicosilada de 5.9 o más, solo esto ya la pone en mayor riesgo de tener tanto diabetes gestacional como otros eventos adversos, llámese preeclampsia, macrosomía, distocias de hombro, en fin. Entonces, es importante que la mujer haga una visita previa al desarrollo de la gestación, ¿no? Las gestaciones, ojalá, debieran de ser todas programadas, ¿no? Y bueno, este es el estudio que dio origen a los niveles de diagnóstico en diabetes gestacional. Fíjense, un N muy grande, ¿no? Se utilizaron gestantes que no tuvieran ya diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? Y sin, obviamente, cualquier otro factor que pudiera estar afectando los niveles glicémicos, ¿no? Y lo observó es que los niveles glicémicos tenían una relación directa con mayor peso, con mayor nivel de péptido C en el cordón umbilical, mayor frecuencia de partos por cesárea, mayor frecuencia de hipoglicemias neonatales, ¿no? Y entonces, basados en esto, es que se propusieron los nuevos niveles de diagnóstico, ¿no? En verdad hay dos formas de diagnóstico en diabetes, ¿no? En diabetes gestacional. La forma de un solo paso, que es cuando tenemos estos factores de riesgo, hacemos el test de tolerancia, y lo que encontramos es que en ayunas sea 92, a la primera hora sea 180 y a la segunda hora sea 153. Tenemos uno de cualquiera de los tres y diagnosticamos diabetes gestacional. Este test de tolerancia se hace con 75 gramos de glucosa. Hay otro método, que es el método de 2 pasos, ¿no? En donde en el tiempo de hacer el test de tolerancia, hacemos una glucosa a 1 hora postcarga, no de 75 gramos, sino solo de 50 gramos. Y entonces, si a la hora ocurre que tenemos cualquiera de estos valores, más de 130, 135, 140, entonces recién pasamos a hacer el test de tolerancia, pero esta vez ya no lo hacemos de 75, sino que lo hacemos de 100 gramos. Y si obtenemos de estos valores que ponemos acá 2 positivos, entonces diagnosticamos diabetes gestacional. Cualquiera de las dos formas de diagnóstico es válida, ¿ya? Acá no hay que yo hago esta y por lo tanto soy mejor que tú, no, cualquiera de los dos. En verdad a mí me luce, a título personal, me luce mucho más fácil porque es un solo momento, ¿no? Pero esto lo hacen porque generalmente en poblaciones de bajo riesgo, ¿no? Ya no es necesario pasar a hacer el test de tolerancia. Si resulta que a la hora la mujer está con buenos valores, ya no es necesario pasar a hacer el test de tolerancia. Estos son los diferentes valores diagnósticos que se utiliza. Antes la National Diabetes Data Group ponía estos rangos, pero en verdad estos rangos, si vemos ese estudio APO que les mostré, es demasiado alto, ¿no? Estos son los rangos que claramente se han utilizado y se utilizan actualmente para el diagnóstico cuando se utiliza el test de tolerancia de 75 gramos. Se ha visto que reduce la tasa de niños grandes para la edad gestacional, pero no reduce el número de cesáreas, ¿ya? Y este es el de los 2 pasos que les había mostrado, ¿no? Esto es lo que puso Diabetes Care desde el año 2020 y sigue en adelante, ¿no? Sigue siendo útil. Bueno, y finalmente vamos con el tratamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, espero que estén despiertos, ¿no? Es un poquito tedioso y prolongado el tema, pero en verdad es bastante útil cuando ustedes tengan que enfrentar al paciente. Ojalá puedan recordar lo que estábamos comentando. Bien, entonces hablaremos acá de tratamiento en generalidades, tipos de tratamiento farmacológico y el consenso que todavía sigue en pie, ¿no? En lo que corresponde al tratamiento, hay que tener en cuenta que somos más flexibles ahora en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Depende en realidad de muchos factores a tener en cuenta para saber si vamos a ser más exigentes o menos exigentes en el control. Claro, siempre apuntamos como inicio a una glicosilada de 7, pero en realidad
tendremos que ser más exigentes si el riesgo de hipoglicemia existe, ¿no? O cuando el paciente es recién diagnosticado, o cuando la expectativa de vida es larga, porque claro, van a quedarnos muchos años para que desarrolle complicaciones. Entonces es mucho más correcto que seamos más exigentes en el tratamiento. Si no hay comorbilidades que pongan en riesgo el hecho de tener una hipoglicemia, por ejemplo, sabemos que en una hipoglicemia se pueden generar hemorragias subconjuntivales y hemorragias intrarretinianas. Entonces, lógicamente, un paciente con retinopatía no vamos a apuntar a niveles de glucosa muy controlados, sino que seremos un poco más laxos en el control. O si tenemos complicaciones vasculares establecidas, si no tenemos complicaciones vasculares establecidas, también tendremos la chance de ser más exigentes con el control. No podemos dejar de lado la preferencia del paciente. Si el paciente, y generalmente los jóvenes felizmente, están muy motivados, tienen muy buena capacidad de automonitoreo, de toma de decisión, entonces en ellos apuntamos a niveles muy estrictos. Y si tenemos buen soporte del sistema, hay una familia que contiene, hay la capacidad de compra de las tiras reactivas, incluso de los sistemas de monitoreo, de las bombas de infusión, por supuesto tendremos todas las chances de hacer un control bastante más estricto, ¿no? Hay que considerar varias cosas cuando uno decide el tratamiento en un diabético, ¿no? Los costos, los efectos colaterales, el tema ganancia de peso, el riesgo de hipoglicemia. Hay que motivar al paciente para que inicie la farmacoterapia. Hay pacientes que son muy reacios al inicio y lo cierto es que esto de iniciar medicación, aunque no es una cosa rajatabla, la verdad es que todas las guías las recomiendan desde el año 97, porque antes se decía ya, diabetes, entonces dieta y actividad física, y regresa en 3 meses. Y otra vez dieta y actividad física y regresan 3 meses más, y eran 6 meses perdidos en los que se expuso al paciente a malos controles glicémicos. No hay que retardar el tratamiento, ¿no? Hay que evitar la inercia terapéutica, ¿no? Y al igual que empezamos fármaco, por supuesto debemos apuntar a una modificación intensiva del estilo de vida. Fíjense que esto es lo que propone la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Que el manejo sea centrado en el paciente, ¿no? Y todo tiene que ver con el paciente. Con el paciente hay que evaluar las características clínicas, ¿no? Cuál es su estilo de vida, qué enfermedades concomitantes tiene, cuáles son sus características en cuanto a edad, glicosilada, peso, qué tan motivado o deprimido está, cuál es el contexto sociocultural que tiene. Habrá que considerar factores específicos que impactan a la elección del tratamiento. ¿Cuál es la meta que buscamos, ¿no? Según lo que ya hemos valorado, ¿no? ¿Cuáles son los efectos colaterales de la medicación que podríamos plantear? ¿Qué régimen de elección y buscando la adherencia del paciente al régimen de tratamiento? Hay que compartir con el paciente la decisión, ¿no? La toma de decisiones es bueno que la compartamos con el paciente. Nosotros no somos, la diabetes no podemos ser paternalistas e imponer un tratamiento, ¿no? Es más bien un acompañar al paciente, porque es una enfermedad crónica, entonces se entiende que no deberíamos de poner un tratamiento que a la postre no sea seguido por el paciente, ¿no? Hay que estar de acuerdo en el plan de manejo, ¿no? Hay que buscar metas que sean medibles, que sean logrables, que sean realistas, que estén limitadas en los tiempos, ¿no? Ya, vamos a buscar esto y vamos a reevaluar en tal tiempo, ¿no? Implementar planes de manejo en donde si el paciente no consigue las metas a 3 meses, entonces modifiquemos, ¿no? Hay que estar en un constante monitoreo y apoyo, ¿no? Viendo el bienestar tanto emocional, chequeando la tolerancia a la medicación, monitorizando el estatus glicémico. Y hay que revisar, por supuesto, el plan de manejo. Los planes de manejo no son inamovibles, se van cambiando respecto a lo que vamos buscando con el paciente, ¿no? Decíamos esto de la inercia clínica, hay que evitarla a toda costa. Cuando hablamos de tratamiento, no podemos pasar de frente al tratamiento farmacológico, siempre hay que conversar el régimen dietético, este tema del plato, donde va 1/4 de harinas, 1/4 de proteínas, 2/4 de ensaladas. Es bueno que lo tomamos como primario, pero no es que otros estilos dietéticos no sean útiles, ¿no? Hay los que prefieren las dietas proteicas, otros van por las dietas mediterráneas, incluso las veganas tienen su lugar y son respetados y son útiles. La actividad física, donde buscamos, aunque sea 150 minutos por semana, ¿no?
de manera que no sean 150 minutos por semana un solo día, sino más bien fraccionados, ¿no? Por lo menos 30 minutos por día, y donde aproximadamente el 50% del tiempo sean ejercicios de tono muscular y otros 50 sean aeróbicos, ¿no? Estas fotitos para demostrar el carácter de beneficio del ejercicio, ¿no? Pasa el tiempo y los pacientes, la gente que desarrolla actividad física, en verdad se les nota menos. Y es cierto, porque el ejercicio produce antioxidantes y disminuye el fenómeno de envejecimiento celular, ¿no? Esto seguramente ya lo estudiaron ustedes claramente en fisiología. Cuidados estándares de la diabetes, aun cuando esto, insisto, debe ser personalizado, ¿no? Alrededor de 7 la glicosilada, pero dependiendo de cuáles son los criterios del paciente. La presión, 130-80, el colesterol LDL, menor de 77, tener en cuenta qué fármacos vamos a usar dependiendo de los efectos de la situación clínica del paciente, ¿no? Si hay daño renal, si hay daño cardiovascular, el ejercicio que ya hemos comentado, descartar que haya complicaciones, hay que hacer evaluaciones con cardiología, evaluaciones de los pies, evaluar riñones, evaluar retina, ¿no? El cese del tabaco, el automanejo, ¿no? Buscar las metas personales, evitar estresantes. El tema del peso es algo que es muy importante tener en cuenta. Entre 5 a 10% de reducción de peso nos va a disminuir riesgos, es lo que debemos procurar en nuestros pacientes diabéticos. Si se trata de diabéticos mayores de 65 años, además de tener en cuenta todo lo que ya hemos visto, hay que tener presente que en ellos es importante hacer screening cognitivos periódicos, porque esto va a repercutir en la capacidad de autocuidado del diabético. Y si no tenemos la chance o el tiempo de hacerlo, la experticia, pidamos la consulta con psicología. También la evaluación nutricional es importante, tener en cuenta que se pierde masa muscular y se aumenta la fragilidad de estas personas en esta edad, y entonces favorecer las dietas ricas en proteínas, con alta cantidad de energía, ¿no? Evitar las dietas restrictivas, ¿no? No queremos sujetos gordos dentro del grupo de ancianos, pero tampoco nos conviene estar muy, muy flacos. De hecho, hay una curva de mortalidad, ¿no? Dada por la OMS, y por eso es que también el índice de masa corporal cuenta, ¿no? En realidad, tienen mayor mortalidad los de índice de masa corporal alto como los de índice de masa corporal muy bajito, ¿no? La medicación en estas edades debe procurar ser simplificada y el automonitoreo frecuente, ¿no? Hay múltiples fármacos utilizados para la diabetes y los esquemas de manejo actuales, en verdad, nos orientan a uno u otro, ¿no? Esto lo vamos a ir desglosando. Este gráfico que parece tortuoso, la verdad hay algunas cosas que vale la pena resaltar al ver este gráfico comparativo, ¿no? En principio, la metformina número 1, ¿no? Número 1 porque no produce hipoglicemias, porque no tiene un carácter agresivo contra el peso, porque tiene un potencial beneficio sobre eventos coronarios, por su bajo costo, por su gran tolerabilidad, porque tiene un efecto neutro sobre el riñón. Ojo, esto es importante, porque yo sé que cuando ustedes van a hacerse una tomografía, el radiólogo, o mejor dicho, el tecnólogo de radiología no quiere hacerlo si el paciente está tomando metformina. Y en realidad la metformina no tiene un efecto dañino sobre la función renal. Es cierto, no se tiene que utilizar cuando la función renal sea menor de 30, la tasa de filtrado glomerular, pero no es que la metformina haya generado esto, sino que la diabetes en sí daña el riñón y entonces cuando ya está menor de 30, lamentablemente no se puede utilizar metformina porque aumenta su riesgo de tener acidosis láctica, pero no porque sea nefrotóxica, ¿no? Para los inhibidores de SGLT2, todo bueno, la verdad, excepto el costo, ¿no? Costo alto, ¿sí? Importante tener en cuenta que se puede, y de hecho se beneficia la función renal, pero solamente hasta un determinado rango, ¿no? Solamente hasta 45. Cuando estamos ya en menores tasas de función renal, el beneficio se va mermando, ¿no? Lógicamente más bien hace perder el peso, no hay hipoglicemias, en verdad son muy buenas medicinas. Los agonistas de receptor de GLP-1, también, ¿no? Muy buenos,
especialmente su protección a nivel cardiovascular en enfermedades coronarias. Hace perder peso, de hecho está dentro de las guías de manejo de obesidad, pero el costo también terrible, ¿no? Y acá tiene su caja negra, la FDA, por el riesgo de cáncer medular, ¿no? Cáncer medular de tiroides, o tumores de célula C, ¿no? Inhibidores de DPP4, en verdad la eficacia es intermedia, no tienen tanto costo, más o menos, ¿no? De hecho, no están en nuestros petitorios nacionales de hospitales públicos. Y tiene un efecto neutro sobre los eventos cardiovasculares, efecto neutro sobre efectos renales también, neutro sobre peso, ni fu ni fa, y el riesgo es el de la pancreatitis, ¿no? Tiazolidinedionas, muy buena eficacia, no generan hipoglicemias, pero hacen ganar un poco de peso, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Y el beneficio a nivel cardiovascular, en realidad, lo poco que se pueda plantear como posible, en realidad se pierde porque aumentan el riesgo a nivel de insuficiencia cardíaca, ¿no? Generan una hemodilución. Tienen un costo muy bajito y además tienen un beneficio que no lo han puesto acá, sobre el NASH, ¿no? Acá está, ¿no? El beneficio en NASH, de las pocas medicinas que ha demostrado efecto favorable en hígado graso. La caja negra para esto es el tema de la ICC, que ya hemos hablado, ¿no? Sulfonilureas, pues lamentablemente mala onda, ¿no? Ganan peso, generan hipoglicemia, no tienen efecto favorable demostrado sobre nivel cardiovascular, el costo sí que es bueno, no tienen efecto favorable sobre nivel renal y tiene que descontinuarse cuando ocurre falla renal menor de 30 de depuración. Y en la insulina, pues el costo es muy bajito, pero nos va a hacer ganar peso, nos va a generar hipoglicemias, ¿no? En verdad es neutro a nivel renal, neutro a nivel cardíaco, y bueno, ya sabemos, ¿no? Todo lo que conlleva las múltiples infecciones. Aquí, bueno, es un poco comentar lo mismo, ¿no? Sabemos que la metformina tiene buena tolerancia, pero pocos efectos laterales que sí pueden ser muy, muy nefastos y los pacientes pueden dejar de recibir su beneficio, ¿no? Especialmente a nivel digestivo, ¿no? A muchos les genera diarreas, no muchos, alrededor de 15 a 20% de pacientes. Retrasa la progresión a diabetes, por eso es que se puede utilizar incluso en prediabetes, ¿no? Además, también tiene un efecto pequeño sobre los lípidos, mejora, por supuesto, la sensibilidad a la insulina, ¿no? Activa la proteinquinasa, estimula la AMP cíclico activada y de esta manera favorece la acción de insulina a nivel de hígado especialmente, pero también un poco a nivel de músculo, ¿no? Tiempo de vida media, 5 horas, pero están las de liberación prolongada que duran 24 horas. Ya sabíamos lo de la contraindicación, pueden haber diarreas, que suele ser que se autolimitan, puede causar déficit de vitamina B12 y de ácido fólico, es potente respecto a la disminución de glicosilada, pero todavía no está autorizado su uso durante la gestación. Ojo que en esta última actualización de ADA sí propone el uso para gestantes, ¿no? Entonces, a pesar de que la FDA no lo apoya, la ADA sí lo apoya. Las sincretinas, hay fármacos, un gran grupo de fármacos que caen dentro de este macrogrupo, digamos, ¿no? Sabemos que el efecto incretina significa la respuesta a una carga oral de glucosa en cuanto a secreción de insulina, es mejor que la respuesta a una carga endovenosa, ¿no? O sea, cuando ustedes comen, la secreción de insulina es mucho mejor que si incluso hicieran un test con glucosa endovenosa, ¿no? Y esto se debe a que hay hormonas que se secretan a nivel intestinal. Estas dos hormonas que se llaman incretinas, muy importantes, uno de ellos es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el otro es el GLP-1, conocido seguramente por todos, o glucagon-like peptide, ¿no? Que normalmente son hidrolizados por la DPP4, la dipeptidildifosfatasa 4, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? En los diabéticos tipo 2 hay que tener presente que este efecto incretina es muy pobre. Y lo que hacen estas incretinas es que enlentecen el vaciamiento gástrico, con lo cual el pico de glucosa postprandial es muy lento, ¿no? Y además originan pérdida de peso, también tienen una acción a nivel cerebral. Ya ven ustedes múltiples lugares donde actúan estas dos incretinas, ¿no? No todas son iguales,
Hay algunas que más bien son como que contraproducentes una con la otra, pero si utilizamos dobles, pues entonces ayudamos en diferentes puntos, ¿no? Y finalmente ambas, digamos, su efecto neto es la disminución de glucosa, ¿no? Ambas aumentan insulina, pero fíjense que el GLP disminuye glucagón, mientras que el otro, el GIP, aumenta glucagón, ¿no? A nivel cerebral, el GIP tiene una gran acción para disminución del apetito. El GLP tiene acción, pero no todas son buenas, ¿no? Y entonces tenemos los agonistas del receptor de GLP-1, que son varios, ¿no? El exenatide, acá en nuestro medio tenemos exenatide y lilaglutide. En Europa muy propugnada la semaglutida. Y este último que se está recién lanzando, que es la tercipatida, que es una incretina dual, tanto agonista de GLP-1 como de GIP, ¿no? Y importante recalcar que están contraindicados en la falla renal. Hay un quinto agonista de GLP-1, la dulaglutide, que es el único que no tiene contraindicación renal, ¿no? Y también lo tenemos en nuestro medio. Muy buena como fármaco, ¿no? Disminuye potentemente la glucosa, tiene una acción de 24 horas, aún en monoterapia puede ser utilizado, disminuye el peso corporal, disminuye la presión arterial, y tiene poca formación de anticuerpos séricos, con lo cual la eficacia es constante a la misma dosis, ¿no? Hay otros que son los inhibidores de DPP4. Estos no aumentan directamente la acción de GLP-1, sino que inhiben la destrucción de la GLP-1 endógena, ¿no? Por lo tanto, su eficacia es un poco menor que las incretinas parenterales que ya hemos visto. Ojo, que semaglutide, que está dentro de los agonistas de receptor de GLP-1, este semaglutide también viene en forma oral, ¿eh? No todos son subcutáneos, ¿ya? Estos de acá son todos orales, los inhibidores de DPP4. Y realmente sí, pues, o sea, tienen su utilidad, ¿no? Pero no tienen todas las ventajas que ya tienen los agonistas de receptor de GLP-1. Los inhibidores de SGLT2 seguramente ya los vieron también en farmacología, ya los conocen, ¿no? Canaglifosina se utiliza mucho en Estados Unidos, acá en nuestro medio no tuvo el alcance que debiera, en nuestro medio sí se comercializan estos dos, ¿no? Son útiles aunque quede poca acción de insulina y generan una modesta pérdida de peso, pero sí reducen la presión arterial y la principal acción es en dos lugares, ¿no? Que acá no lo he puesto uno. La principal acción sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca, con gasto cardíaco conservado y con gasto cardíaco disminuido. Y la otra acción magnífica es la acción nefroprotectora, ¿no? Disminuyen la albuminuria y la microalbuminuria. El efecto adverso más común, porque se aumenta la pérdida de glucosa, ya sabemos, a nivel renal, la infección urinaria o la infección genital, ¿no? Raramente pueden asociarse a cetoacidosis, estos inhibidores de SGLT2. Las sulfonilureas, ya sabemos que lo que van a hacer es unirse en la célula beta, ¿no? Bloqueando los canales de potasio, favoreciendo la unión al receptor Surkir que habíamos mencionado, ¿no? Y va a hacer que se secrete más insulina, ¿no? Como va a haber más insulina, va a bloquearse la gluconeogénesis hepática, ¿no? Disminuyen también la lipólisis, esto es algo que hace la insulina, y reducen el clearance de insulina a nivel hepático, ¿no? Hay varias generaciones de sulfonilureas. Ahora en nuestro medio tenemos las de segunda generación. La más utilizada por su costo es la glibenclamida o gliburide, pero la más segura, digamos, a nivel renal es la glimepirida, ¿no? El efecto adverso más común, la hipoglicemia, como es lógico, ¿no? Y, claro, tener en cuenta que potencia otros fármacos, ¿no? El uso concomitante con agonistas beta-adrenérgicos puede originar la inconsciencia de hipoglicemia, ¿no? El paciente tiene hipoglicemia, pero no se percata, ¿no? Y esto puede ser muy peligroso porque pueden haber incluso llegar a cuadros compulsivos por hipoglicemia que no dio síntomas, ¿no? Y no dio síntomas porque los antagonistas beta-adrenérgicos bloquearon los síntomas, ¿no? Las meglitinidas son también secretagogos, pero no son sulfonilureas, ¿no? Se unen al receptor también de sulfonilureas, al receptor Surkir, pero la unión es bastante débil, ¿no? Y por lo tanto, como es muy laxa,
no da origen a tantas hipoglicemias como es lo esperado. Además, para que actúe se necesita que la célula libere una cantidad determinada de energía. Por lo tanto, si el paciente no come, no hay energía que se produzca en la célula beta y por lo tanto también no habrá secreción de insulina. Aunque ustedes tomen la pastilla, si el paciente no come, pues no se va a secretar insulina, ¿no? Visto desde ese punto de vista, es más seguro en cuanto a hipoglicemias que las sulfonilureas. Las tiazolidinerionas son en realidad moduladores génicos, ¿no? Actúan sobre el PPAR gamma, que es un mediador intranuclear, y van a favorecer la síntesis de proteínas que van a hacer más fácil la secuenciación de insulina. Entonces, son insulinos sensibilizadores, ¿no? Bueno, entre otras cosas, tienen estos efectos favorables, ¿no? Que disminuyen la acumulación de ácidos grasos, que reducen las citoquinas inflamatorias, que elevan la adiponectina, pero especialmente mejoran la insulinoresistencia, mejoran la función de célula beta. Único problema, lo que ya habíamos mencionado, incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca cuando se usa de forma combinada con insulina. Y bueno, están también las insulinas, ¿no? Antes decíamos el tema de automonitoreo fundamental cuando usábamos insulinas. Ahora los de la ADA han propuesto que ya no se denomine automonitoreo, sino monitoreo continuo de glucosa. Porque claro, hay mucho énfasis en toda la tecnología nueva que trae los sensores de glucosa, ¿no? Para nuestro medio todavía es difícil que tengamos acceso a estos sensores, pero no quiere decir que sea imposible, y de hecho hay algún colega endocrinólogo que sensa glucosa por 14 días y da esa información al médico tratante, ¿no? O sea, no es que sea imposible realizarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sí tienen un costo importante. La insulina es una hormona que salva vidas, ¿no? En los diabéticos tipo 1, antes del año 1921, donde se descubrió la insulina, se morían, ¿no? Se morían estos chicos. Y claro, hay diferentes tipos de insulina, ¿no? Estos que he puesto acá son los de acción ultra rápida. Ya vemos que el tiempo de acción máxima de 4 a 6 horas y comienzan entre 5 a 15 minutos de aplicados, ¿no? Esa es la insulina cristalina, que empieza a actuar a la media hora, tiene su pico de acción entre las 2 y 4 horas, deja de actuar entre 6 a 8 horas. En cambio, las insulinas ultra rápidas, los análogos, pues son de acción mucho más veloz y mucho más rápida. También están las insulinas de acción prolongada, que tenemos la insulina NPH, pero también están los análogos, ¿no? Está la glargina, está el detemir, está el degludec, ¿no? El degludec que se une con el ácido glutámico y esto hace que se enlentezca su eliminación. El detemir se une con ácido mirístico. Esa es su eliminación. En la glargina lo que sabemos es que se cambian 2 aminoácidos y por eso se enlentece su eliminación, ¿no? Fíjense que tenemos ahí además el degludec y la glargina U300 tienen un tiempo de vida media muy prolongado, ¿no? Y entonces esto genera una estabilidad. El paciente no se pone exactamente a las 24 horas, no va a pasar nada que deje de actuar porque ya está con un basal logrado, ¿no? La NPH, un tiempo de eliminación muy cortito, y entonces tenemos que, la llamada insulina intermedia la tenemos que utilizar 2 veces al día. La detemir dura casi un día, la glargina dura un día y es bastante estable también, ¿no? Este es un esquema de tratamiento para los diabéticos tipo 1 que se propuso en estas nuevas guías de la ADA, ¿no? Donde para los diabéticos se plantean diferentes esquemas, en realidad, de diferentes regímenes insulínicos, ¿no? Por ejemplo, las inyecciones pueden tener análogos de acción prolongada con análogos de acción ultrarrápida, que nos permite gran flexibilidad, un riesgo bajo de hipoglicemia, pero los costos son muy altos. Si queremos bajar un poco el costo, mezclamos NPH con análogos, será un costo intermedio. Si queremos bajarlo más todavía, mezclamos NPH con insulina regular o insulina cristalina. Claro, el problema es que nos disminuye la flexibilidad porque esto se tiene que poner 30 minutos antes, esta se tiene que poner cada 12 horas, nos aumenta un poco el riesgo de hipoglicemia, no es bajo el riesgo de hipoglicemia con esto, porque la cristalina dura 6 horas, ya hemos visto, hay tiempos en los que ya no hay comida y sin embargo la insulina sigue actuando, ¿no? O la NPH tiene un pico de concentración en la cual no necesariamente estamos comiendo, entonces el riesgo de hipoglicemia es
está presente, pero los costos, por supuesto, son más bajitos, ¿no? Podemos utilizar las premezclas, donde ya viene la mezcla estable, y ahí cero flexibilidad, tienen que comer a la hora, porque si no, ya la insulina rápida actúa. Riesgo de hipoglicemia también presente, costos bajos. Ahora, lo más caro, y lo mejor, lamentablemente poco accesible por el costo, esquemas de asa cerrada, ¿no? Donde tenemos un sensor de glucosa subcutáneo y tenemos una bomba de infusión subcutánea también, que se comunican por Wi-Fi, por Bluetooth, por Wi-Fi uno con el otro, y entonces ya no hace nada el paciente. La bomba de infusión coloca la cantidad de insulina rápida, ultra rápida en este caso, subcutáneo, sin que el paciente en realidad decida. Todo se genera por vía digital, ¿no? Gran flexibilidad, muy bajo riesgo de hipoglicemia, pero los costos terribles, ¿no? O la bomba sin ser automática, por supuesto, tiene mayor flexibilidad, no tiene tanto riesgo de hipoglicemia tampoco, los costos son un poquito más accesibles. En verdad, en nuestro medio, lo común son estos tres. Incluso esto, diría yo. Pero esto de acá todavía poco accesible, ¿no? Y hay otras insulinas que llegarán pronto, ¿no? Que tienen otras ventajas, ¿no? Esta insulina, miren, empieza 2 minutos y medio después de aplicado, ¿no? Esta que inicia 1 minuto después de aplicado, o sea, es así súper brusco, ¿no? O esta otra, ¿no? Que es una insulina de acción prolongada, ¿no? Que la acilación que tiene, o sea, la unión a este ácido graso, permite un tiempo de vida media de 1 semana. Aplicamos insulina y nos queda de basal 1 semana. Esto será genial. Claro, el riesgo es que haya sobrevasalización, ¿no? Mucha insulina basal, ¿no? Y lo detectamos porque son grandes dosis, porque hay diferencia entre la glucosa al acostarse y la de ayunas, hay más frecuencia de hipoglicemias, hay una gran variabilidad en los pacientes. Esto fue todos los estudios, ustedes seguramente cuando lean al respecto de diabetes van a poder leer estos estudios de acá, múltiples estudios, porque la FDA exigió que para los nuevos fármacos se hicieran estudios de seguridad cardiovascular, ¿no? Y este es el gráfico que vamos a desglosar rápidamente, que son las guías de manejo farmacológico para diabetes de tipo 2. La primera línea siempre metformina y estilo de vida, y entonces nos fijamos si el paciente tiene indicadores de alto riesgo, sea de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Si los tiene, a pesar de que tenga una muy buena hemoglobina glicosilada, nosotros debemos utilizar diferentes fármacos. Si la enfermedad cardiovascular es la predominante, ¿no? Sea porque tengamos un diagnóstico establecido, porque tengamos marcadores de alto riesgo, entonces iniciamos, después de la metformina, con los análogos de receptor de GLP-1, comprobado beneficio cardiovascular, o, en su defecto, con inhibidores de SGLT2. Si la hemoglobina glicosilada está encima del blanco, entonces nos vamos por los demás. Obviamente, no deberíamos de, si ya lo tenemos al paciente en agonista de receptor, entonces agregamos inhibidores de SGLT2. Si está en agonistas de receptor, no tiene ningún sentido utilizar otra incretina, ¿no? Podríamos utilizar también el resto de fármacos disponibles, insulina, tiazolidina, sulfonilureas. Si el paciente tiene ICC o enfermedad renal predominante, entonces elegimos primero los inhibidores de GLT2 y en su defecto podríamos utilizar los agonistas de GLP-1, los agonistas de receptor de GLP-1. Si la hemoglobina glicosilada está encima del blanco, ojo, evitar tiazolidina, ya hemos hablado de la chance con ICC. Para los pacientes que están en inhibidores de SGLT2, pues agregar agonistas y otra vez lo mismo que ya habíamos comentado, ¿no? Muy sencillo. La otra parte del esquema consiste en que tengamos al paciente ya en terapia de primera línea, no tenemos marcadores de alto riesgo ni cardiovascular, ni renal, ni insuficiencia cardíaca, pero sí nos importa, nos interesa lo de la hemoglobina glicosilada. Entonces, si la necesidad es minimizar hipoglicemias, podemos utilizar cualquiera que no produzca hipoglicemias, ¿no? Cualquiera de estos no produce hipoglicemias. Si estamos en inhibidores de DPP4, pero la glicosilada es alta, ok, cambiemos a las alternativas que no producen hipoglicemia. Y lo mismo en cada uno, ¿no? Podemos utilizar los restantes. Si la hemoglobina glicosilada sigue encima del blanco, pues seguimos adicionando los que no producen hipoglicemias. Si aún así la hemoglobina glicosilada está encima del blanco, ahí sí pasamos a utilizar los que generan hipoglicemias.
sulfonilureas o insulina, ¿no? Si elegimos las sulfonilureas, que sean las de menor riesgo con hipoglicemia, por ejemplo, la glimepirida. Si elegimos la insulina, preferible comenzar con la insulina basal, porque tiene menor riesgo de hipoglicemias. ¿Y de cuál de insulina basal tiene menor riesgo? Los análogos frente al NPH son los análogos los que tienen menor riesgo. Ya estamos a punto de acabarse, que ya estamos ya sacando la lengua, está a punto de acabarse este esquema. Decíamos que, continuando con el esquema y ya la parte final, ¿no? Si estamos ya en primera línea, no tenemos indicadores de riesgo cardiovascular, renal o insuficiencia cardíaca y consideramos nuestra hemoglobina glicosilada. Pero además de eso, queremos minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida de peso. Entonces, vayamos a utilizar de todos modos los agonistas de GLP-1, que son muy eficaces en bajar de peso. Menos que esto, pero también baja un poco, son los inhibidores de SGLT2. Si la hemoglobina glicosilada está fuera de rango, cambiamos al contrario. O sea, no es que cambiamos, agregamos el contrario. Y si la hemoglobina glicosilada aún así está fuera de rango, pues ya en estos casos deberíamos utilizar el régimen que tenga menor riesgo de ganancia de peso, ¿no? Preferiblemente, si no está en agonistas de receptor, los inhibidores de DPP4, ¿no? Que sabemos que no van a afectar. Y recién, si ya a pesar de eso no logramos, pues entonces recién utilizamos o sulfonilureas o tiazolidinedionas o insulina, que sabemos que nos van a aumentar de peso, pero nos van a ayudar a controlar la glucosa. Y si nuestra meta es que el bolsillo no se vea afectado, comencemos con los más baratos, sulfonilureas o tiazolidinedionas, y cambiemos, aumentemos el otro fármaco si todavía seguimos con problemas, y si aún así está encima del blanco, entonces agregamos insulina. Comenzamos con insulina basal, con la menor costo en el mercado, o sea, NPH, y consideraríamos agregar inhibidores de DPP4 o SGLT2 cuando estén en bajo costo, que todavía no hay. Y listo. Aquí la clave del éxito es identificar frente a qué paciente estamos para saber qué fármaco vamos a elegir de primera o de segunda intención. ¿Alguna pregunta? En verdad es un tema grande y entiendo que las mejores preguntas van a salir en las prácticas, ¿no? Bueno, si quedó todo claro, espero que haya quedado todo claro. Si no, pueden hacerles llegar a los grupos que están rotando en la especialidad las preguntas que tengan. Les agradezco su participación.